en el ejercicio 14 ya empezamos con funciones cuadráticas, o sea, acá vamos a empezar con otro tipo de funciones distintas a las que veníamos viendo al principio. Y la diferencia principal radica en lo siguiente: nosotros en las funciones cuadráticas vamos a tener una cuenta que justamente es el cuadrado, que es multiplicar un número por sí mismo dos veces. Entonces, por ejemplo, imagínense que esto es una función sola, ¿sí? Que yo acá voy a tener esa cuenta y acá voy a tener la entrada y la salida, que es qué números ocurren o son resultados de esa cuenta. Entonces, por ejemplo, ingreso el 1, entonces hago 1 por 1, me sale el 1. Ingreso el 2, hago 2 por 2, me sale el 4, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, este tipo de funciones pasan a ser, ya las lineales son funciones polinómicas, pero pasan a ser un tipo de funciones distintas por la forma que tienen, la cuenta que nosotros vamos haciendo. Entonces, la idea es la siguiente: la forma general que tiene una función cuadrática es la siguiente. Yo voy a tener un número, un término, digamos, que está multiplicado por ese x al cuadrado, que es ese cuadrado que justamente le hace llamarse función cuadrática. A esto le sumo un término lineal, o sea, una constante por esa variable en la cual nosotros estamos trabajando, y sumado al último una constante. Entonces, donde nosotros acá decimos, por ejemplo, que A, B y C, que son números reales, son constantes, porque no importa lo que yo vaya cambiando en la función, como vaya haciendo distintas cuentas, esos números del A, B y C no cambian. Y son importantes identificarlos porque nos van a servir más adelante para cosas como encontrar raíces con la fórmula de resolvente y demás, que es lo que sirve. Entonces, observen qué es lo que nos pide el problema. Dice: hallar el vértice de la parábola, que es el gráfico de la función f, dar la imagen de los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f y graficar f. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con una. Yo voy a hacer algunas, no voy a hacer todas, pero vamos a empezar, porque básicamente el procedimiento es muy similar en todos lados, entonces no hace falta que se maten, digamos, viendo cómo es. Nosotros vamos a hacer el primero, que dice, va a ser la función x al cuadrado menos 9. Y recuerden que nosotros lo que tenemos que encontrar es el vértice, o sea, vamos a anotarlo por las dudas. Vamos a tener vértice, después tenemos imagen y tenemos intervalos de crecimiento, ¿sí? Intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento, ¿sí? Yo generalmente los puedo dibujar así, también una forma de dibujarlos que es conveniente es decir, cuando se crece, que sea, no, cavidad no, digamos, o que sea también conjunto de crecimiento así o conjunto de crecimiento. También hay que tener cuidado con qué es lo que uno pone como conjunto de crecimiento y la negatividad. Entonces, en el vértice de la parábola, ¿sí? Todavía no vimos derivadas, así que por ahora tenemos que recurrir a las fórmulas, ¿sí? El vértice de la parábola sigue la siguiente fórmula: es un punto en x, o sea, porque el vértice, si ustedes se fijan en el dibujo, ¿sí? Las parábolas pueden ser o cóncavas positivas, o sea que cóncavas positivas que sí son como una sonrisa, así que vamos así, o si no, una sonrisa triste que va así para abajo. Entonces, nosotros tenemos el vértice, que es el punto donde la curva yo le llamamos que pega la vuelta, es decir, que cambia de pasar de estar creciendo a decrecer y después viceversa. Si ustedes la leen de izquierda a derecha. Si yo, por ejemplo, acuérdense que todo esto estamos hablando en los ejes. Entonces, si yo me muevo siempre a la derecha con x creciente, veo que para un x determinado la función, por ejemplo, en este caso crece y después pasa a decrecer. Y lo mismo pasa, al revés pasa con el otro. Entonces, el vértice es ese punto en x donde ocurre ese cambio que nosotros estamos viendo. Entonces, ese vértice se establece con menos b sobre 2 por a. Esto es una fórmula, ya les digo, acuérdense, no se preocupen de dónde viene, después lo podemos demostrar, pero solamente necesitan esto para poder reemplazar. Entonces, en este caso, en esta función, nosotros ¿qué tenemos? ¿Cuáles son nuestros a, nuestros b y nuestros c? Nuestro a va a ser, a ver, tenemos x al cuadrado, no tenemos x, o sea, vamos a poner 0 por x para identificarlo, y menos 9. O sea, vamos a tener, ¿qué es lo que hay acá? ¿Sí? Al lado del x al cuadrado, un 1. ¿Qué es lo que hay al lado del b? Un 0. ¿Sí? Al lado de la x un 0 porque no tenemos b vale 0, no tenemos el término independiente. Y c, que vale menos 9. ¿Sí? Entonces, en este caso, el vértice, nosotros vemos la fórmula, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser x es igual a menos 0 sobre 2 por 1. En este caso es 0. Entonces ahí es donde está el vértice de la parábola. ¿Cuánto vale esa imagen? Básicamente lo que hacemos es reemplazar esa fórmula. Entonces decimos la imagen del vértice, ¿sí? Nos da la imagen de 0, ¿sí? Que va a ser 0 al cuadrado menos 9, que nos da menos 9. ¿Okay?
Muy importante tener en cuenta ese concepto. ¿Qué pasa después con lo que es la imagen de la función? ¿Sí? Entonces, nosotros lo que queremos es tratar de saber, o sea, esto es muy importante para ver cómo hacemos estos ejercicios. ¿Cuál es la imagen? Estos ejercicios se pueden resolver de una forma analítica, es decir, con desigualdades y demás, o si no, se pueden hacer directamente con los gráficos. Para hacer una forma de gráfico fácil sería la siguiente. Observen, yo voy a dibujar ahora los ejes para tener una referencia, ¿sí? Y tratar de ver qué es lo que tenemos en cada parte. Acá tenemos x, acá tenemos y. Entonces, ¿qué dijimos que era nuestra función? Que va a ser x al cuadrado menos 9, ¿correcto? Bueno, pequeño tip. Si el número que está acompañando al x, o sea, el a, es positivo, la forma de la parábola va a ser cóncava positiva, o sea, va a ser una sonrisa, ¿sí? Y si nosotros tenemos que es negativo, va a ser cóncava negativa, o sea, va a ser hacia abajo. Entonces, sabiendo eso, eso es muy importante, primero. Y después tenemos que saber dónde ubicar el vértice, porque el vértice es el punto más importante. Esto aparte, acuérdense, son gráficos aproximados, o sea, no hace falta que dibujen con detalle, con las raíces, con todo. Pues solo lo que estamos buscando es encontrar el conjunto de imagen. Entonces, en este caso donde hemos dicho que estaba el vértice estaba en el punto 0,9, ¿sí? Entonces, 0 menos 9, disculpen. Entonces 0 menos 9, vamos acá, ubicamos menos 9, ¿sí? Después las raíces, acá las raíces son 3 y menos 3, pero ya les digo, no hace falta que lo sepamos porque solamente estamos buscando, ¿sí? La palabra sería una cosa así, ¿sí? Nosotros solamente estamos buscando que, ¿cómo es? Nosotros solamente estamos buscando que la función, o cuál es el dominio de la función. Eso es clave saberlo, ¿sí? Entonces la parábola, estoy luchando con el Paint para ver si puedo encontrar alguna forma de dibujarlas que sea un poco más profesional, digamos, de lo que sería siempre, ¿no? Si no, más fácil, háganlo a mano alzada y ya está. Y sabemos que tiene esta forma y ok. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Las parábolas son infinitas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sabemos dónde pegan la vuelta, entonces vamos a saber hasta dónde llegan. Entonces, en este caso, por ejemplo, la parábola empieza en menos 9 y crece hacia infinito. O sea, yo tengo todas las imágenes que siempre son más grandes que el menos 9. Entonces, en este caso, la imagen de esa función nos va a quedar con los f de x, ¿sí? Porque estamos hablando no del conjunto dominio, que es las x, sino estamos hablando de la imagen que está en el eje vertical. Entonces esto nos va a quedar mayor o igual a menos 9, porque puede ser menos 9 que es el vértice más adelante. Entonces, una forma de decirlo es así, o decir que y, que es el conjunto de imagen, pertenece a menos 9 con corchete, porque está incluido, a más infinito. Y después nosotros, ¿qué es lo que nos pide? El intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, el intervalo de crecimiento es de dónde a dónde en x la función crece. Y eso lo vemos con el vértice, ¿sí? El vértice, acuérdense que es el punto de cambio, el punto de inflexión se llama en matemática, donde la función cambia su tendencia. Es decir, si estaba creciendo pasa a decrecer y viceversa, puede pasar de crecer a crecer. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que la función a partir de menos 9, si nosotros nos paramos en la recta, a partir de menos 9, cuando yo me muevo a la derecha, la función crece, ¿sí? Las imágenes cada vez son más grandes. Entonces, el intervalo de crecimiento va a ser de menos 9, perdón, la imagen sí. El menos 9 está ubicado acá en 0, en x. Entonces va a ser de 0, sin incluir, porque 0 es el máximo, a más infinito. Yo, cuantas más veces me muevo a la derecha, o infinitas veces, la función sigue creciendo. ¿Ok? Y el intervalo de decrecimiento va a ser desde menos infinito hasta 0, porque lo mismo, nosotros nos paramos en la parte donde la función decrece y si nos movemos a la derecha, la función decrece desde menos infinito hasta el punto de 0, que es donde está el punto de inflexión. Eso es todo lo que nos van a pedir para las distintas funciones. Mi recomendación es lo siguiente. Acá las cuadráticas que tenemos están expresadas en distintas formas. Por ejemplo, están expresadas como acá, en una forma semifactorizada por las dudas. Acá están expresadas en una forma también factorizada. Entonces, en estos dos casos yo les recomiendo que desarrollen la solución y lo lleven a la forma que nosotros vimos recién. Es decir, tratar de expandirlo
para hacerlo más sencillo. Hay varias formas, pero para lo que van a pedir en la materia no hace falta que sea mucho más. Entonces, por ejemplo, imagínense que vamos a hacer el b, ¿sí? Donde nos dicen que f de x es igual a x más 2 al cuadrado. Entonces nosotros la idea es llevarlo a la forma desarrollada, que es la que vimos al principio, y ahí podemos identificar todos los elementos. Entonces, por ejemplo, esto es x más 2, que está multiplicado dos veces. Entonces lo que hacemos es hacer la distributiva, ¿sí? Hacemos x por 2, 2 por x y después 2 por 2. Entonces nos va a quedar x al cuadrado más 2x más 2x más 4. Entonces la función ahí nos va a quedar x al cuadrado más 4x más 4, y ahí nosotros podemos saber cuánto es el a, cuánto es el b y cuánto es el c y seguir con el mismo procedimiento. ¿Está? Eso es todo.